Gloria a Cristo Jesús. 11, 12 y 13. Andamos mal. No, ok. Bueno, pues abre su Biblia, si usted trae su Biblia en Génesis capítulo 32, por favor. Génesis 32. Bienvenido, Dios le bendiga. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Bien? Qué bueno. Bienvenido. Qué bueno que vino. Génesis 32 en esta tarde. Abra ahí su Biblia. Bueno, cuando vivíamos sin Dios, vivíamos, ¿verdad? O íbamos por un camino de perdición, de dolor, de fracaso. Eran caminos equivocados, caminos de muerte. El proverbio dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Íbamos por caminos de perdición. Y yo quiero predicar un mensaje, ¿verdad?, al cual he titulado La bendición de Dios sobre el que le sirve esta noche. Porque Dios ha prometido bendición. Y vamos a tomar un ejemplo muy poderoso en la Biblia de un hombre. Cómo Dios lo fue bendiciendo, lo fue prosperando. Cómo Dios prosperó la vida de este hombre. Es un gran ejemplo, hermanos, iglesia. Vamos a hablar acerca de Jacob. Amén, es interesante leer toda la biografía de Jacob. Y en esta tarde, ¿verdad?, la bendición de Dios sobre el que le sirve. Génesis 32, versículos del 1 al 12, por favor, vamos a leer del 1 al 12, y dice así, palabra de Dios. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vamos a orar por este sermón, por favor. Padre celestial, en el nombre de Jesús yo oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra, que tú unjas mis labios y mi corazón, Señor, para ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, extiende tu mano, y que el oído de tu pueblo esté atento, Dios, te lo pido todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La bendición de Dios sobre el que le sirve. Quiero hablar en primer lugar cuando vivimos a nuestra manera. Mucha gente vive a su propia manera. Nosotros vivíamos a nuestra manera continuamente. Ahora Jacob vivía a su manera también. Jacob tenía las características de una persona que vive a su propia manera, a su propia opinión. Se la llevaba haciendo muchas cosas equivocadas, tranzas, engañaba al que se le pusiera enfrente. Vamos a mirar algunas características de vivir a nuestra manera. La primera característica es que el que vive a su manera es rebelde por naturaleza. La rebelión, hermanos, es uno de los síntomas del que vivimos a nuestra propia manera. Hay mucha rebelión en la actualidad, mucha gente, ¿verdad?, rebelde. O sea, no necesita uno manifestarse, ¿verdad?, como lo hacen las feministas, como lo hacen, ¿verdad?, estas personas que se manifiestan afuera del Palacio de Gobierno o en el Palacio Nacional allá en México. No necesitamos andar ahí. Amén. Tan solo, ¿verdad?, convivir a nuestra manera es una manera de vivir en rebelión. ¿Cuántos dicen amén?
Hay muchos cristianos inclusive que viven en rebelión. Ahora, las personas rebeldes se rebelan ante las injusticias, son descaradas y sarcásticas, son temerarios, son experimentadores, desafían a la autoridad, son seductores natos. Estas son algunas de las características de una persona rebelde. Y por todos lados vemos, ¿verdad?, gente que vive a su manera, porque hay rebelión en sus corazones. Y así vivíamos usted y yo. Yo vivía de esa manera. Vivía a mi manera, ¿verdad?, porque era rebelde. O sea, yo no quería reconocer, amén, que yo necesitaba a Dios principalmente. ¿Cuánto dicen amén? O sea, entonces, amén, la primera característica de una persona que vive a su manera es que es rebelde. La segunda característica es que son orgullosos. El ego en ellos está al 100% en sus corazones. A una persona que vive a su manera, alguien le llama la atención o trata de darle un consejo, el orgullo les impide aceptar ese consejo. ¿Cuántos dicen amén? El orgullo les impide aceptar que necesitan, amén, enderezarse. No reconocen porque son orgullosos. El orgullo es uno de los pecados más sutiles. Es uno de los pecados, ¿verdad?, que más hace que la gente no busque a Dios. El orgullo. Y el orgullo es un problema, amén, universal. En Génesis 25 la Biblia dice que Jacob en su orgullo le robó la primogenitura a su propio hermano, a Saúl, su hermano, porque Jacob era orgulloso. Jacob, ¿verdad?, era altanero. Ahí en el libro de Génesis, ahí mismo en capítulo 25, vamos a leer versículos 29 al 34, por favor. Dice de esta manera, Génesis 25, 29 al 34: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob aprovechaba cualquier oportunidad para hacer cosas malas. Amén. ¿Por qué? Porque Jacob vivía a su manera, iglesia. Usted y yo vivíamos a nuestra manera, esperando que en la actualidad no vivamos a nuestra manera. Entonces dicen amén. También el que vive a su manera es egoísta. Jacob era egoísta, ¿verdad? El que vive a su manera es egoísta porque todo lo quiere para él. Todo lo quiere para él. Amén, no comparte. Hay un egoísmo muy fuerte en su corazón. Génesis capítulo 30, versículo 43, dice estas palabras. Génesis 30, 43, dice, y luego el 31, versículo 1, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervos, dice, y siervas y siervos y camellos y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. La Biblia dice que Jacob se enriqueció, pero escúchame bien, tenía un problema, porque dice que los hijos de Labán decían: Jacob le ha robado a nuestro padre. Jacob, ¿verdad?, se aprovechó de nuestro padre. Y dice, aleluya, ellos decían: todo lo que él tiene lo adquirió de nuestro padre. ¿Por qué? Porque Jacob vivía a su manera. Había, amén, en su corazón egoísmo. Y escúcheme bien, el egoísmo es muy cruel. Porque el egoísmo, amén, en los seres humanos no les permite ver la necesidad de los demás. El egoísmo no nos permite ver la necesidad de otras personas, ni aún de la propia familia. El egoísmo es fatal. Muchos vivíamos así antes de ser cristianos, antes de ser salvos, en egoísmo. Solamente mirábamos hacia nosotros, pero no mirábamos hacia la necesidad de los demás esta noche.
También el que vive a su manera, amén, es autocompasivo, o sea, tiene mucha lástima propia. Amén. Eso es algo tremendo. Hay mucha gente que tiene mucha autocompasión y eso los hace vivir a su manera y no a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque tienen mucha autocompasión, tienen mucha lástima propia, y la lástima propia es fatal. Miles de personas, ¿verdad?, en el mundo viven con mucha autocompasión, lástima propia. Son personas, ¿verdad?, que viven a su manera. Yo he conocido gente así, que tienen mucha autocompasión hacia ellos mismos y viven a su manera y viven en rebelión contra Dios. Y así vivíamos. Jacob tenía estas características, iglesia. Aleluya. Jacob tenía estas errores o estas fallas de carácter en su vida. Antes, ¿verdad?, de hacer una decisión o de tomar algunas decisiones para Dios, Jacob tenía estas deficiencias en su vida. Y eso no le ayudaba, porque vivía a su manera. Cuando nosotros estábamos sin Dios, vivíamos a nuestra manera, y eso no nos ayudaba. Eso nos hundía más, nos alejaba más de Dios, porque vivíamos a nuestra manera. Pero escúcheme bien, aquí es donde entran las decisiones. Yo quiero hablar en segundo lugar, decisiones para Dios. Llegó un momento en la vida de Jacob, que Jacob se encontró con su realidad y tuvo que tomar algunas decisiones para Dios. Porque hay momentos, llega un momento en la vida del ser humano donde se encuentra con su realidad y ahí es momento de tomar decisiones. Hay mucha gente que se encuentran con su propia realidad, pero tristemente, en vez de tomar buenas decisiones, toman malas decisiones. Y eso los hunde más y más en la vida. Yo, antes de conocer a Cristo, yo me topé con mi realidad muchas veces y tomaba malas decisiones. Hasta que un día me encontré con Dios, me topé con Dios y tomé la decisión más sabia que había tomado en mi vida, o que puede tomar cualquier persona: servir a Dios. Cuando dicen amén. Pero Jacob, la Biblia dice que Jacob, hermanos, tomó algunas decisiones que para nosotros, amén, son una gran enseñanza. Ahí en Génesis capítulo 28, ahí vamos a estar leyendo, ¿verdad? Génesis 28, vea conmigo ahí, versículos 20 al 22, dice de esta manera: e hizo Jacob voto, o sea, una decisión, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mis padres, de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahí está la primera decisión. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob, amén, hace un voto para Dios y fue muy claro con Dios. Muchas veces, hermanos, tenemos que ser muy claros con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Muchas personas, ¿verdad?, son confrontadas en su necesidad, son confrontadas, van a una iglesia, son confrontados, pero a veces no son claros con Dios. Con Dios tenemos que ser claros. Amén. A Dios le podemos decir claramente las cosas. Podemos hablar con Él, amén, muy claramente. No tenemos que esconderle nada. No tenemos que disfrazar nuestras palabras. Simplemente tenemos que decirle. Jacob fue muy claro con Dios y él hace dos promesas a Dios. La primera promesa, él le dice: Señor, si tú me guardas en este viaje en que voy, me das pan para comer y vestido para vestir, y vuelvo en paz a mi casa, lo primero que le dice: Jehová será mi Dios. Es la primera promesa, la primera decisión que Jacob está tomando. Jehová será mi Dios. ¿Podrá usted decir: Jehová será mi Dios de hoy en adelante? Aleluya, gloria a Dios. Usted lo dijo hace tiempo atrás. Usted pudo decir: Jehová será mi Dios, y aquí está. Pero muchas veces, ¿verdad?, tenemos que renovar esa decisión. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, esta expresión tiene que ver con un compromiso con Dios, porque hay personas que sí lo dicen, pero los hechos hablan otra cosa. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho, ¿verdad? De las palabras al cumplimiento hay mucho tramo. Entonces Jacob dice: Jehová será mi Dios. Un compromiso con Dios. Jehová será mi Dios, pase lo que pase.
Aleluya. Tenemos, amén, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, de aquellas personas que querían seguir a Jesús. Vamos a leer Lucas 9, versículos 57 al 62, por favor. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos algunos ejemplos de personas, ¿verdad?, que están diciendo: Jehová será mi Dios, pero a la hora de la hora se echaron para atrás. ¿Cuánto dicen amén? A la hora, amén, que deberían de estar ahí sirviendo a Dios, dijeron: espérame, Señor. Dijo mi mamá que siempre no. Déjame primero, Señor, que vaya y me despida de mi padre. Déjame primero ir a enterrar. Aleluya. Déjame primero, Señor, esto, y luego te seguiré. Eso no es un compromiso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jacob dijo: Jehová será mi Dios. Y desde ese día en adelante, Jacob, hermanos, le hacía altares a Dios y lo adoraba. ¿Podrá usted decir, o podrá usted seguir a Dios, pase lo que pase? Jehová será su Dios. Esa es la primera promesa que hace Jacob. Es una decisión muy radical. Es una decisión, ¿verdad?, que va a cambiar nuestro rumbo, nuestro destino completamente. Cuando decidimos y cuando decimos: de hoy en adelante Jehová será mi Dios. De hoy en adelante voy a servir a Dios. De hoy en adelante, amén, voy a hacer esto para Dios. Y no me voy a apartar de Él. Aleluya. Por eso Jesús le dijo: ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya. Una decisión muy radical. La segunda promesa que hace Jacob es que es ser un fiel diezmador y ofrendador, ¿verdad? Versículo 22 de Génesis 28 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y desde ese día Jacob empezó a darle el diezmo a Dios. Cada que él recibía, apartaba, le ofrecía a Dios, amén, las primicias. Esta es una decisión muy importante que Jacob decidió hacer, hermanos. Hasta este momento Jacob no tiene nada, no posee nada. De hecho, él había despertado de un sueño y esa piedra le había servido de cabecera, porque dice que él tomó esa piedra. Dice: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Él no tiene nada. Esa piedra le sirvió de almohada a Jacob. Completamente está solo ahí, porque él había luchado con un ángel, ¿verdad? Él había luchado con un ángel, había tenido un encuentro con Dios, gloria al Señor, y, ¿verdad?, aleluya, Dios se manifestó a Jacob. Y ahí está Jacob sin nada, solamente tiene la ropa que lleva puesta y esa piedra le sirvió de cabecera. Pero él está diciendo: Señor, desde hoy en adelante, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Eso es algo tremendo. Cuando alguien hace esa promesa a Dios, oh hermano, bendiciones van a venir a su vida. Antes de ser cristiano yo no tenía nada prácticamente. El piso era mi cama, el cielo era mi techo. Ahí más acá, que dormía arriba de la casa. Nunca tuve en mi niñez ni siquiera una bicicleta. En mi adolescencia, ni una bicicleta. Éramos pobres en mi casa. Yo les dije la otra vez, ¿verdad? En la casa, era una casa de lámina negra. Era un cuarto de madera y en un colchón dormíamos mis tres hermanas, las dos mayores que yo y la que sigue de mí, dormíamos los cuatro. Mi hermana mayor tenía 11 años o 12, como 11 años tenía. La que sigue tenía 10 años, yo tenía 8 años y mi hermana
la menor que yo tenía 6 años. Así es que dormíamos juntos ahí, como buenos hermanitos. Y no teníamos nada, yo no tenía nada cuando llegué a los pies de Cristo, cuando llegué a la iglesia. Gloria a Dios. Pero qué tremendo lo que Dios empieza a hacer cuando tomamos decisiones, cuando dicen amén. Cuando hacemos este tipo de pactos con Dios. Porque son las decisiones para Dios las que nos enfilan hacia la bendición de Dios esta noche. Y eso es lo que hizo Jacob, iglesia. Él hizo 2 promesas. Señor, tú vas a ser mi Dios de hoy en adelante, y de todo lo que tú me des, el 10º apartaré para ti. Y desde ese momento Jacob empezó a prosperar, hermano. Jacob empezó a ser prosperado de una manera poderosa. Aleluya. Conoció a Labán, que después fue su suegro, ¿verdad? Trabajó con Labán 7 años y le entregó a su hija Lea. Trabajó otros 7 años y le entregó a su hija Raquel. Y es más, trabajó otros 21 años trabajó. Jacob le trabajó a Labán. Y cuando llegó ahí con Labán, Jacob no llevaba nada más que la ropa que traía puesta y un bastón, un cayado, dice la Biblia. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero él, ¿verdad?, fue bendecido por esas 2 decisiones que tomó. Aleluya. Dios lo empezó a prosperar y Dios lo empezó a bendecir. Y yo quiero hablar en tercer lugar, la bendición de Dios sobre el que le sirve. Amén. Nuestro texto, vamos a leer nuestro texto, Génesis 32, versículo del 1 al 12. Vamos a leerlo una vez más. Dice así, Génesis 32 del 1 al 12. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a su hermano, a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, él viene también a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, dice, con mi cayado pasé, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Escúchame bien. Qué tremenda la manera como Dios bendice cuando hacemos las cosas bien. Aleluya. Gloria a Dios. Jacob, gloria al Señor, dice que había llegado ahí solamente con un cayado. Pero ahora él está diciendo: estoy sobre 2 campamentos. Aleluya. Estoy sobre 2 campamentos, está diciendo Jacob. Ahora él era dueño de una multitud de ganado, vacas, asnos, ovejas. Tenía siervos y siervas. Tenía 2 esposas, Raquel y Lea, 2 esclavas. Tenía 11 hijos y era un hombre muy bendecido, un hombre poderoso. Cuando él hizo la decisión, o tomó aquellas 2 decisiones: Jehová será mi Dios, y todo lo que me dieres el 10º apartaré para ti, no tenía más que la ropa que llevaba puesta, un cayado y una piedra era su cabecera, su almohada. El piso era su cama y el cielo era el techo, como yo. Gloria a Dios. Pero ahora está sobre 2 campamentos. Cuando él hizo aquel pacto con Dios, aleluya, él tomó esa decisión. Él poseía solo ese cayado. Ahora, ¿qué era el cayado? El cayado era un palo o bastón que utilizaban los pastores en sus labores de cuidado, de cuidar el rebaño. Lo usaban para apoyarse y traer o dispersar a las ovejas, y como arma. Era todo lo que Jacob poseía, ese cayado, ese palo.
Y ese palo, amén, con ese callado, lo usaba para arrear las ovejas, lo usaba para apoyarse y lo usaba como arma. Era todo lo que Jacob tenía. Pero ahora está bendecido, prosperado de una manera tremenda, lo dice. Ahora estoy, dice, sobre 2 campamentos. Se va a encontrar con su hermano Esaú. Esaú, ¿verdad? Jacob se acuerda cuando le robó la primogenitura a su hermano. Se acuerda, ¿verdad? Cuando le robó la bendición a su hermano. Y él tiene miedo. Él tiene miedo. Él piensa que su hermano lo va a matar. Él piensa que su hermano, ¿verdad?, viene con 400 hombres, y Jacob se llena de miedo. Pero lo más tremendo es que sucedió todo lo contrario. Usted lo puede leer todo ese capítulo 32 en su casa, y usted se dará cuenta de que Esaú, cuando miró a su hermano, corrió hacia él y lo abrazó, dice, y lloraron. Se volvieron otra vez más a consolar el uno al otro. No había odio ya. No había, ¿verdad?, ese deseo de matar a su hermano en Esaú. Porque Dios, aleluya, estaba con Jacob. Cuando dicen amén. Dios, amén, estaba bendiciendo a Jacob. Porque cuando alguien sirve a Dios fielmente, la bendición será sobre su vida. Esto es lo que Dios puede hacer cuando le servimos fielmente. Por eso vale la pena servir a Dios, iglesia. Vale la pena hacer decisiones para Dios en esta noche, gloria al Señor. Vale la pena, gloria a Dios, ¿verdad? Vivir para Dios, obedecer a Dios, aleluya, vivir en los mandamientos de Dios. Si usted es fiel con Dios, quiero decirle que la bendición de Dios va a venir a su vida, le va a alcanzar tarde o temprano. Usted mirará atrás y entonces se dará cuenta de esto. Vea conmigo lo que dice Deuteronomio, una escritura que me gusta mucho, la he leído muchas veces. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Dice estas palabras: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. ¡Qué tremendo! El Señor dice: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios y obedecieres, ¿verdad?, y estuvieras atento y guardares y pusieres por obra los mandamientos de Dios, ¿verdad? Dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te van a alcanzar las bendiciones. Tarde que temprano te van a alcanzar, iglesia. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Las bendiciones de Dios alcanzan a los hijos de Dios. Tarde que temprano, gloria a Dios, cuando somos fieles, tarde que temprano, las bendiciones de Dios nos alcanzan. Así le sucedió a Jacob, un hombre, ¿verdad?, que no tenía nada, se hizo poderoso en el Señor. Labán prácticamente lo esclavizó 21 años. Por 21 años lo engañó Labán, porque primero él trabajó 7 años por Raquel, pero resulta que le dio a Lea primero. Y Jacob, como amaba a Raquel, se aventó otros 7 años. Y es más, 14 años trabajó por Raquel. O sea que Labán prácticamente lo esclavizó. Sin embargo, cuando salió de la casa de Labán, Jacob salió bien bendecido. Dios, amén, lo bendijo de una manera poderosa. Por eso dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, usted y yo como cristianos tenemos que hacer la diferencia en la familia, hermano. En la familia. La familia tiene que ver que vale la pena servir a Dios. Porque muchas veces, ¿verdad?, la familia está viendo el caminar de un cristiano. Nos ven, nuestra familia nos ve. Y cuando ellos ven que Dios nos bendice, ellos empiezan a decir: es cierto lo que dicen entonces. Porque mucha gente tiene la mentalidad de que cristianismo es pobreza. De que cristianismo es pobreza. Pero déjeme decirle
Cristianismo es bendición, cristianismo es prosperidad. Dios no está peleado contra la prosperidad. Dios no está peleado, ¿verdad?, contra la bendición. Al contrario, vivir para Dios, obedecer a Dios, nos va a traer grandes bendiciones y grandes satisfacciones en esta noche. Así es que, aleluya, en esta noche, esta es la bendición que va a alcanzar a aquellos que son fieles en servir a Dios. La bendición de Dios va a venir sobre el que le sirve fielmente, que toma decisiones fieles y que toma decisiones para Dios. Esta noche, usted que mira esta predicación en internet, quiero decirle que Dios, amén, la bendición de Dios es para usted, es para todos. No, Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene, ¿verdad?, hijos predilectos. Todos podemos ser bendecidos cuando dicen amén. Si tan solo obedecemos y tomamos decisiones para servir a Dios, y lo demás va a venir. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios va a añadir todo aquello que Dios sabe que necesitamos o que le estamos pidiendo. Gloria al Señor. Dios va a añadir, hermanos, aleluya, cosas materiales. Dios va a bendecir a aquel que le sirve fielmente, aquel que toma decisiones. Jacob lo hizo, y Jacob es un gran ejemplo de alguien, gloria a Dios, que fue de una manera bendecido, de una manera tremenda,